Estamos ya aquí en estudios con uno de los politólogos más reconocidos y históricos prácticamente de la política uruguaya, Óscar Bottinelli, presidente honorario además de Factum. Hay mucho para conversar, pese a que no hace tanto que arrancó el gobierno, hay mucha tela para cortar. Gracias, Óscar, por acompañarnos esta noche. No, gracias a ustedes. ¿Qué tal? Bien, muy bien, muy bien. Óscar, el presidente hizo campaña y asumió, y lo sigue diciendo, que se quiere hacer cargo de todo, ¿verdad? ¿No se corre el riesgo de que todo, digamos, el eje político se centre en presidencia? Bueno, aclaremos. Acá hay, yo diría, 2-3 temas que se juntan. Uno, la concepción que tiene el presidente de cómo es el gobierno del Uruguay se vio ya en el momento enseguida del balotaje, de designación del gabinete, en que no operó una verdadera coalición. Es decir, hay una coalición parlamentaria que sostiene el gobierno, una coalición legislativa que aprueba, por ejemplo, la ley de urgente consideración. Pero el gobierno no funciona como una coalición, funciona como un gobierno presidencial multipartidario en que se apoya en más de un partido, sobre todo 2 partidos decisivos, sin los cuales no hay mayoría. Pero él forma el gabinete dialogando por separado con el Partido Colorado, con el Cabildo Abierto, bueno, también con el Partido Independiente, Partido de la Gente, pero fue más un juego de un centro con rayos, donde no es el conjunto que dialoga. Incluso la primera vez que se reúnen los líderes es el 23 de enero para oír al presidente y al secretario de la presidencia cómo era el borrador de la ley de urgente. Incluso alguno de esos líderes, Óscar, perdón que te corte, manejó la idea de una mesa más grande donde estuviesen todos los líderes de la coalición. Exacto. Desde ese punto de vista es muy importante el editorial del viernes del portal semanario Correo los Viernes, del doctor Julio María Sanguinetti, sí, secretario general del Partido Colorado, que en un elogio de la coalición termina al final con un mensaje que el presidente y el Partido Nacional tengan en cuenta que este no es un gobierno blanco, que es un gobierno es una frase fuerte, multicolor, y que es muy bueno que haya diálogo, ¿no? Que ya había sido reclamado también por Sanguinetti poco antes de la asunción, de cómo había sido la transición, y por Manini Rico. ¿Y cómo hay que interpretar eso? ¿Es una queja, un aviso? Bueno, yo diría que es una concepción de que hay disconformidad con la forma que se estructura el funcionamiento. Sobre lo segundo, sí, es que esta presidencialización es estructural, pero además se potenció a partir del 13 de marzo, que tuvo que ver con un manejo comunicacional profesionalmente excepcional, yo diría de lo mejor que ha habido en el Uruguay, desde el punto de vista técnico, pero que centró en la figura del presidente de la República todo el manejo del coronavirus. Y lo que un fenómeno tan inesperado, decís vos, termina demostrando que el gobierno en ese sentido comunicacional estaba preparado. ¿Qué? En el tema comunicacional salió muy bien parado, digamos. Bueno, esto es la continuación, yo diría, de 2 campañas electorales y un periodo interelectoral donde fue mejorando y sin ninguna duda estaba muy preparado, pero en una línea bastante moderna, con distintos resultados. Esta línea la ha seguido, o la sigue, Emmanuel Macron en Francia, la siguió el expresidente del gobierno de Italia, Matteo Renzi. Y el problema es que el marketing político, propaganda, comunicación, como se quiera, proactiva, como se le quiera llamar, tiene un límite en el gobierno. Y el límite son los hechos. Cuando los hechos no acompañan, claro, es cuando se cae o se debilita este juego comunicacional. Le pasó claramente a Matteo Renzi, que terminó yéndose el gobierno. Macron le pasó una derrota muy grande hace 2 semanas en las elecciones municipales, pero que no le puso en riesgo el gobierno y tomó rápidamente todas las medidas de hecho para corregir ese resultado adverso, pese a que había manejado en lo económico-social de una forma aceptable o buena para la población la epidemia, pero igual fue castigado. Es decir, acá llega un momento en que, más allá de la comunicación, mandan los hechos. Y el yo me hago cargo tiene un gran riesgo, es decir, es una apuesta. Si la cosa sale bien, por ejemplo, en el manejo de la epidemia salió bien, digo, hubo muchas colaboraciones de todos lados, digo, no, pero sale bien, el presidente sale bien. Pero yo me hago cargo es que no comparte luego la responsabilidad de lo que salga mal.
Claro. Ese es el riesgo que tiene. De alguna manera... No es bueno ni malo, sino peligroso si se quiere para el presidente. Vamos a aclarar. Primero, en la política, en general, no hay cosas buenas ni malas porque hay ideas distintas. Claro. El que vota Cabildo, el que vota el Frente Amplio, dentro del Frente Amplio la 1001 o Astori, porque tienen ideas o valoraciones que no son exactamente iguales y pueden ser diferentes. Eso no es bueno ni malo. Es bueno y malo para el que está a favor y el que está en contra. Lo que es bueno o malo es cuando lo que uno hace va a favor del resultado. Claro. Dicho muy groseramente y de lo que no sé. Si uno quiere ganar un partido de fútbol, tiene que patear al arco rival, no al propio. Claro, claro. ¿No? Entonces, el riesgo es cuando se juega de una manera, juego en el sentido profundo del término, no es que divertimento. Cuando se juega de manera riesgosa. Cuando no se arriesga también es dificultoso. Óscar, más allá de lo que ha sido lo comunicacional y que vos decís, bueno, eso tiene que tener como la otra cara que las cosas funcionen, que los hechos funcionen. Hay algunas decisiones de la calle Pou que también marcan ese espíritu presidencialista que vos decías, que es cuando le dice a Talvi, por ejemplo, ahora, andate antes de lo que tenías previsto irte, ¿no? Esta es una señal muy clara imponiendo su figura, ¿no? No, incluso, yo diría, lo más presidencial es lo que no está en los titulares. El tema elección de la presidencia del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Ese cambio de criterio. En el tema Venezuela, que hay un giro de Uruguay, ese giro, resistido por el Frente Amplio, cuenta con el apoyo de la mayoría del Parlamento. Es decir, todo el Partido Nacional, todo el Partido Colorado, todo Cabildo, Partido Independiente coinciden en esa postura con matices, no importa, pero en general coinciden. Lo que hay es una clara diferencia en votar al candidato de Trump, de Estados Unidos, para presidir el BID, rompiendo una tradición del BID. Y no BID, un latinoamericano. que siempre fue un latinoamericano. Esto tiene el rechazo inequívoco del Partido Colorado, expresado por Talvi y expresado por Sanguinetti en un manifiesto. Con varios expresidentes. Con expresidentes de Brasil, de Chile, de Colombia, de México, lo cual está marcando que no es una discrepancia menor, no es un detalle ni siquiera de política interna. Y acá el presidente insiste en esta línea, lo cual le da una impronta totalmente presidencial al gobierno. Que aclaremos, mientras los socios lo permitan, funciona. A propósito. Es decir, no funciona en el momento de que diga, no va más. Bueno, justamente a propósito, los dirigentes de la coalición, Óscar, dicen que pese al alejamiento o este episodio de Talvi, la coalición está firme, que esto no genera dificultades, no genera cortocircuitos. ¿Tú lo ves así? ¿Está tan firme la coalición? Bueno, por orden, las cosas no son la coalición es de hierro o desapareció. Hay matices. Este es el primer, digamos, cortocircuito o episodio no funcional que hubo en la coalición, pero hay un objetivo de los partidos de la coalición de que esto funcione, ¿no? Es decir, porque consideran que hay que hacer cambios en Uruguay, en lo cual más o menos están de acuerdo en las grandes líneas. En general, muchos sostienen que para ellos sería negativo que esto fracasara y volviera al Frente Amplio, y por lo tanto tienen que evitar que venga el Frente Amplio. Es decir, hay razones de fondo para que todos estén comprometidos con que la coalición funcione. Un bien mayor, entre comillas, digamos. Claro, un propósito mayor, ¿no? Que tiene que ver con la visión de país y con la visión de juego político. Ahora, el tema es que evidentemente están empezando a aparecer. El gobierno recién empieza, de cierto modo, en cuanto a juego político, porque la epidemia, el coronavirus, de alguna manera creó un manto de silencio que es donde, bueno, todos tenemos que estar a favor de lo que se haga, ¿no? Y comprometernos a. Por lo tanto, recién empezó a aparecer algunos chisporroteos de la coalición ahora, y sobre todo, muy importante, más que la salida de Talvi, esta advertencia que hace el secretario general del Partido Colorado, el expresidente Sanguinetti, porque se sabe que es un hombre muy prudente en la forma de manejar las cosas y que cuando dice algo no fue algo que se le ocurrió en el momento, sino que está muy debidamente pensado. Óscar, hay quienes dicen por allí que Talvi ahora va a tener que encontrar un discurso y un lugar desde el cual jugar. ¿Cómo lo ves? ¿Qué quiere hacer Talvi? ¿A dónde va?
Bueno, yo creo que viene un proceso del grupo Ciudadanos, que es el mayoritario en el Partido Colorado, de la figura Ernesto Talvi, que tiene que rediseñar, primero, Talvi su lugar personal. Claramente no se fue a la Cancillería asumiendo inmediatamente en el Senado, creo hasta cierto vacío en la conducción de Ciudadanos. Fue significativo que el momento, una especie de anuncio de Adrián Peña como futuro ministro de aceptación del Ministerio de Ambiente, se haga junto con Julio María Sanguinetti, de la salida de Sanguinetti, lo que está marcando, que ahí hay la búsqueda, más allá que institucionalmente es el secretario general del Partido Colorado. Entonces, Talvi tiene además que hacer algo que no hizo nunca en su vida hasta ahora, que es conducir fuera de campaña electoral a un grupo político en el manejo de la acción política respecto al respaldo o no respaldo a un gobierno, pero en la cotidianidad de esa conducción. Es decir, acá se estrena, bueno, hay que esperar cómo se estrena, y luego sí, lo otro es, Talvi ha tenido giros en cuanto a lo que se puede decir la concepción ideológica, ¿no? Desde posturas del más fuerte liberalismo económico a posturas más de lo que se asigna como viejo vallí. Algún chispazo con Cabildo Abierto en su momento también, ¿no? Sí, que algunos fueron ideológicos, otros más de tipo personal. Lo que tiene es que buscar muy bien cuál va a ser el discurso, no el discurso, cómo voy a hablar, cuál es la visión exacta de país que piensa dar Ciudadanos y cuánto se va a superponer o no con la visión de Ballistas dentro de un partido que obviamente, como todo partido, tiene parámetros comunes, ¿no? Bien. Miremos a la oposición, Oscar. ¿Quién es hoy el referente del Frente Amplio? Bueno, a ver, el problema que tiene el Frente Amplio de referencias no es necesariamente que no tenga una figura, que no hay una absolutamente indiscutida que diga lo que dijo fulano, es todo el Frente Amplio, sino que no hay una referencia tampoco colectiva. El Frente Amplio muchas veces no tuvo un referente personal, pero había un conjunto de dirigentes, 2, 3, 4, que se sabía que cuando salían a definir algo, había sido acordado y conversado entre todos. ¿Se les desgastaron esos líderes? Bueno, cambió la época, ¿no? Estamos hablando de la época de mayor funcionamiento colectivo, estamos hablando de Sereñi, de José Pedro Cardoso, de Gargano, Ronnie Arismendi, de Héctor Lescano, es decir, estamos hablando de que hay un recambio generacional, del cual sí queda Mujica, Luciano Topolansky, Danilo Astori, Tabaré Vázquez, pero el Frente Amplio tiene que decantar. Yo creo que lo menos grave en este momento del Frente Amplio, que es lo que más les está preocupando, es decir, pero ¿quién lidera? El primer problema del Frente Amplio es que todavía no asumió un análisis de por qué perdió, ¿no? Y el seguir pedaleando. ¿Por qué decís eso? Porque no se nota un análisis de cuáles fueron los elementos que lo llevaron claramente a perder el gobierno. Son muy pocos los dirigentes frente amplistas que han hecho, por ejemplo, una autocrítica. Yamandú Orsi es de los pocos que de alguna manera públicamente ha dicho de la autocrítica. Claro, pero además el tema no es autocrítica, porque a veces sí se autocrítica diciendo, bueno, agarran el látigo y empiezan a flagelarse. Mea culpa. No es eso. Tampoco decir, no, porque en la campaña electoral si se hubiera hecho otro eslogan, nadie pierde 15 años de gobierno porque se equivocó en una campaña electoral. Hay temas de fondo que se fueron viendo, que sobre todo en los últimos 5 años el Frente Amplio fue desencantando un grupo de gente. Pero atención, el Frente Amplio ya había perdido entre el 2004 y 2009, y además entre el 2009 y el 2014 coincidió que tuvo el mismo porcentaje de votos, pero no necesariamente la misma gente, porque perdió en los sectores medios y ganó en los sectores más bajos, más populares. Y ahí termina perdiendo en el 2019. Entonces, lo primero es qué errores cometió. Eso es lo primero, no para flagelarse. Cómo se manejó con las distintas clases sociales. Cómo un tipo de clase media, que fue uno de los baluartes del Frente Amplio desde su creación, termina siendo el que más lo abandona. ¿Cómo procesar eso sin terminar todos a las piñas también, no? No, es un tema, yo diría, analítico, un tema de razonar cuando dice, bueno, yo tengo que reorganizar un club, una empresa, lo que sea, ¿qué tengo que hacer para reorganizarlo, reestructurarlo? Y lo otro sí, obviamente hay un tema de liderazgos,
De alguna manera la elección del 27 de septiembre es importante. Yo diría, primero en Montevideo hay 3 candidatos que grosso modo compiten con posibilidades relativamente ciertas. ¿A quién ves mejor posicionado del Frente Amplio acá en Montevideo de los 3? Bueno, hay que esperar en este momento, todos tienen sus puntos fuertes y sus puntos débiles. No está tan claro que sea Martínez entonces. Bueno, hay que esperar. No, yo no creo que sea claro que sea ninguno. Incluso en 2 meses pueden producirse cambios significativos. Hay que ver cómo juegan los líderes con peso popular, cuánto traslada el MPP y Mujica y Lucía Topolansky hacia la candidatura Villar, cuánto traslada Andrade a la candidatura Cose, cuánto juega más la opinión pública, porque Martínez no cuenta con aparatos de esos calibres. Yo creo que cómo pase la elección, que no solo quién ganó, cómo salen todos los grupos en la votación, cuál es la dimensión del resultado en Canelones. No hay duda que gana Yamandu Orsi, está fuera de toda discusión. Pero bueno, saca el 50, el 55, el 60, el 65. Claro. Es un elemento de decir, bueno, esta figura tiene un potencial enorme, tiene un potencial un poquito menor, y va a ser clave para el camino hacia el 2024. La última cortita, Oscar. ¿Tiene alguna chance Laura Raffo acá en Montevideo? Bueno, yo lo que creo es lo siguiente, esto lo dijimos apenas en distintos medios, incluso acá en Canal 10, que creemos que la coalición se equivocó, pero no por Laura Raffo, que es una muy buena candidata. Las cifras electorales daban que el Frente Amplio había tenido su peor votación el 27 de octubre, en que le había ganado a todos los demás partidos sumados por casi 3 puntos. Pero en noviembre le ganó por 13 puntos la candidatura de Daniel Martínez a la calle Pou. Es decir, el Frente Amplio iba camino a ganar sin tener que festejar nada. Yo creo que lo que hizo la coalición al largar este desafío a Montevideo es darle al Frente Amplio que festeje algo que hubiera obtenido por la sucesión de los hechos. Y para desafiar lo demás, no creo que el camino ideal haya sido la candidatura única, sobre todo en relación a un Frente Amplio que se planteó con 3 candidatos buenos y que llegan a distintos segmentos. A la candidatura Raffo le está faltando otra candidatura con un perfil totalmente distinto al de Raffo, como es distinto a los perfiles que tienen los 3 candidatos del Frente Amplio, que no llegan al mismo electorado, al mismo sector de la sociedad, ¿no? Oscar, ha sido un placer escucharte. No, cómo no, gracias. Te agradecemos muchísimo que hayas venido.